Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de corriente eléctrica, ¿no? Que nos dice, en una práctica de laboratorio se presenta un circuito compuesto por diversas fuentes de voltaje y resistencias conectadas entre sí. El objetivo es determinar las corrientes que circulan a través de las resistencias teniendo en cuenta las interacciones entre los diferentes componentes del sistema. Entonces, como primer punto, vamos a identificar nuestros datos, ¿no? Nuestros datos, que vamos a tener fuentes de voltaje, ¿no? Fuentes de voltaje que vamos a tener, que tenemos por acá una fuente de voltaje, tenemos una, dos, tres, cuatro fuentes de voltaje, ¿sí? En este sistema. Entonces, que esas fuentes de voltaje se van a medir en voltios. En voltios. También vamos a tener las resistencias, ¿no? Que en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco resistencias que se van a medir en ohmios, ¿no? En ohmios. Se van a medir en ohmios. Y las corrientes que se van a medir en amperios. Amperios. ¿Sí? Se van a medir en amperios. Entonces, como primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es identificar las polaridades, ¿no? Entonces, que, que la línea más extensa, entonces podríamos decir que la línea más extensa va a ser la polaridad positiva y la línea más pequeña va a ser la polaridad negativa. ¿Con qué finalidad se hace esto, no? Para ver el sentido de la corriente. Entonces, aquí, de igual manera, en todas las fuentes de voltaje, sería menos, más, menos, más, por acá, más, menos, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos ubicadas nuestras polaridades, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, ¿no? Este polar positivo se está conectando con el otro, con este polar negativo de esta fuente de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Cuando sucede esto, los voltajes se van a sumar. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que, que la corriente va a partir del polar positivo hacia el polar negativo. Y esto le llamaríamos una corriente 1, ¿no? Que esto sería en la malla número 1, ¿sí? Entonces vamos a tener dos mallas. ¿Sí? Entonces ahora para la malla 2, de igual manera, estamos viendo, ¿no? Que este polar positivo se está conectando con este polar negativo de esta otra fuente de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los voltajes se van a sumar, ¿no? Y la corriente va a ir en este sentido, ¿no? De, del polar positivo al polar negativo. Entonces le vamos a llamar una corriente 2. ¿Sí? Entonces ahí hemos analizado en el gráfico las corrientes, ¿sí? Pero también no olvidemos que vamos a tener otra corriente, ¿no? Que le llamaremos una corriente 3, ¿no? Una corriente 3 que se encuentra, que circula dentro de esta resistividad, ¿sí? Entonces, resistividad. Entonces, ¿qué podríamos decir, no? Por acá lo podemos escribir, ¿no? Que esta corriente 3 va a ser igual como esta corriente 1. Vemos que circula, ¿no? Por esta resistencia. Entonces, va a ser la suma de la corriente 1 más la corriente 2, ¿no? Porque ambas pasan por esta resistencia. Entonces, podríamos decir, ahí tenemos, ¿no? Que la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2, ¿sí? Entonces, ahora sí, esto es para un tema ilustrativo, entonces ahora sí vamos a identificar las ecuaciones físicas, ¿no? Entonces, las ecuaciones físicas que vamos a utilizar, ¿sí? La primera ecuación que vamos a utilizar sería la segunda ley, la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esta ley? Que la sumatoria del voltaje va a ser igual a 0. ¿Sí? Y también vamos a explicar esta otra ley. Vamos a aplicar esta otra ley.
la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estas dos ecuaciones físicas. Ahora sí, pasamos al desarrollo. ¿Sí? El desarrollo que vamos a analizar en cada una de las mallas, ¿no? Entonces, para la malla 1, para hacer el análisis para la malla 1, malla 1, malla 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿no? Que sería la sumatoria del voltaje, va a ser igual a la sumatoria de la corriente o la resistencia, ¿sí? Entonces, evaluamos, ¿no? Evaluamos en la malla número 1. Entonces, como ya lo explicamos anteriormente, cuando el polo positivo se conecta al polo negativo, ¿sí? de estas fuentes de voltaje, entonces los voltajes se van a sumar. Entonces tendríamos que 4 voltios más los 5 voltios. Esto vendría a ser igual a la sumatoria de las resistencias, ¿no? Entonces evaluamos en esta resistencia, ¿no? Entonces que vendría a ser igual a 2 por la corriente 1, ¿no? 2 por la corriente 1. Más, de igual manera, vamos a evaluar en esta resistencia, ¿sí? Entonces, tendría que ser igual a 3 por la corriente 1, ¿sí? Más, ¿sí? Entonces vamos a evaluar en esta resistencia, ¿no? Que nos, como ya lo mencioné, ¿no? Va a generar una corriente 3, porque pues tanto la corriente 1 como la corriente 2 pasan por esta resistencia. Entonces vendría a ser 4 por la corriente 1 más la corriente, ¿sí? Entonces por la corriente 2, esto vendría a ser igual, ¿no? A la corriente 3, ¿sí? Entonces, haciendo las operaciones, nos quedaría que 9 voltios es igual a 5 por la corriente 1 más, aplicamos distributiva, ¿no? 4 por I1 por la corriente 1 más 4 por la corriente 2, ¿sí? Entonces nos quedaría que 9 voltios va a ser igual a 9 por la corriente 1 más 4 por la corriente 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a tener nuestra primera ecuación, ¿sí? Ahora vamos a trabajar analizando la malla número 2, ¿no? Entonces, para la malla 2, ¿sí? Entonces, que igual vamos a continuar usando esa fórmula, ¿no? La fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Que sería la sumatoria de voltaje igual a la sumatoria de la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, para la malla 2, de igual manera, ¿no? Va a suceder, ¿no? Que este polar positivo se está conectando al polar negativo. Entonces, los voltajes se van a sumar. Entonces, sería 5 voltios más los 4 voltios. Y esto va a ser igual a, evaluamos, ¿no? Evaluamos esta resistencia, que vendría a ser 3 por la corriente 2 más, de igual manera vamos a evaluar en esta resistencia y nos daría que 2 por la resistencia 2 más, de igual manera, ¿no? Evaluamos en esta resistencia 4. Entonces, que por esta resistencia pasan la corriente 1 más la corriente 2. ¿Sí? Entonces, operando nos daría que 9 voltios va a ser igual a 5 por la corriente 2 más, aplicamos distributiva, 4 por la corriente 1 más 4 por la corriente 2. ¿Sí? Entonces, ahí sumamos, nos quedaría que 9 voltios es igual a 9 por la corriente 2 más 4 por la corriente 1.
¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación 2, ¿sí? Nuestra ecuación 2. Como tenemos las mismas variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí está la corriente 2, aquí de igual manera la corriente 2, aquí está la corriente 1 y aquí está la corriente 1. Entonces, ¿sí? Y están igualadas a 9 voltios ambas, entonces vamos a igualar las ecuaciones. Entonces, igualando, vamos a igualar 1 y 2, ¿no? Vamos a igualar. Entonces, ¿qué tenemos, no? Que 9 por la corriente 1 más 4 por la corriente 2 va a ser igual a 9 por la corriente 2 más 4 por la corriente 1. ¿Sí? Entonces, ahora está sumando, va a pasar a restar, entonces nos quedaría que 5 por la corriente 1 es igual a 5 por la corriente 2. ¿Sí? Entonces, simplificamos, 5 con 5 se va. Entonces, podríamos decir que, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Entonces, ahora sí podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, bien en la ecuación 1 o en la ecuación 2, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Entonces, reemplazando en 1, reemplazando en la ecuación 1, entonces diríamos que 9 voltios va a ser igual a 9 por, ¿pero cuánto vale I1? Igual a I2 más 4 por la corriente número 2, o I2, ¿no? Entonces nos quedaría 9 voltios es igual a, vamos a sumar, ¿no? Sería 13 y 2, ¿sí? Entonces, apoyándonos de la calculadora, vamos a sacar, ¿sí? A cuánto equivale esa corriente 2. Entonces sería, ¿sí? Entonces sería 9 entre 13, ¿no? Entonces nos quedaría 0.69 amperios. 0.69 amperios. ¿Sí? Entonces como la corriente, la corriente 2 es igual a la corriente 1, entonces igual, ¿no? Va a ser para la corriente 1. Entonces, ahí la corriente 1 también va a ser igual a 0.69 amperios. ¿Sí? Entonces, y para encontrar la corriente número 3, como ya lo mencionamos, va a ser la suma, ¿no? Va a ser la suma de la corriente 1 más la corriente 2. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la corriente 3 va a ser igual a 0.69 más 0.69, que vendría a ser igual a un total de 1.38 amperios. 1.38 amperios. ¿Sí? Entonces, ahí ya conocemos, ¿no? La corriente. Entonces ya conocemos a cuánto equivale la corriente 2, la corriente 1 y la corriente 3, ¿no? Entonces, como análisis de datos, podríamos decir, ¿no? Que las corrientes que circulan a través de las resistencias van a ser 3, ¿no? La corriente 1 con un valor de 0.69 amperios, la corriente 2 con un valor de igual, que equivale igual, ¿no? Que es 0.69 amperios, y la corriente 3 con un valor de 1.38 amperios. Entonces, eso sería todo. No se olviden de darle like al canal y suscribirse.